como el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, quien ya también llegó para hablar sin censura. Profe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Vicente, querido, pues muy contento como cada viernes de estar en Sin Censura, listos para darle al análisis geopolítico y para compartir con nuestra gente lo que está sucediendo en el mundo. Oye, para hablar de Biden, déjame preguntarte primero, ¿qué te pareció esta apuesta de los congresistas demócratas que ya se contaminaron también con el chavismo, el evismo por lo de Evo Morales, se López Obradorizaron, que están buscando oficialmente imponerle más impuestos a los más ricos, que los más ricos paguen lo que verdaderamente les corresponde? Y yo decía que esto es importantísimo, porque muchos de los que critican a Andrés Manuel López Obrador apoyaron, aplaudieron a Joe Biden, y si López Obrador hace una propuesta similar en México, le van a caer encima para que la gente vaya midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Sin duda alguna, Vicente. Fíjate que habíamos estado platicando en programas anteriores que hay un politólogo estadounidense que ahorita su libro es un clásico de referencia obligada, que se llama American Politics, que es pues política en Estados Unidos, Roger Smith, quien viene advirtiendo que desde hace por lo menos 2 décadas hay una guerra civil institucional entre los republicanos y los demócratas. Y no es que ni uno de los dos sea mejor moralmente que el otro, ni buenos ni malos, simplemente tienen visiones de mundo encontradas. Tienen esta divergencia y este discernimiento sobre qué sería el ideal para llevar, digamos, a buen puerto la hegemonía estadounidense. Y mientras los republicanos son conservadores en lo social y en lo político, los republicanos serían los panistas, ¿no? En un equivalente para que la gente de México que nos está escuchando más o menos dimensione de lo que se trata: conservadores, muy religiosos, pero muy, muy liberales en lo económico. Pero liberales a según, porque siempre quieren que el Estado esté subordinado pues a la empresa privada. Y los demócratas, por otro lado, son liberales en lo social, abortistas, matrimonios LGTBI+, adopciones por parejas del mismo sexo, es decir, toda esta agenda globalista en lo social, pero son más conservadores en lo económico y tienden a profesar la rectoría, son más tendientes, y esto lo especifica Obama, son más tendientes a el New Deal, ¿no? El New Deal que se dio con Franklin Delano Roosevelt, y lo han ido reformando este keynesianismo, en donde el Estado recupera parte de la rectoría de la regulación de la economía, y de esto pues también hablamos de impuestos, hablamos de aranceles, hablamos de tratar de impulsar que los grandes, potentosos empresarios pues también paguen en proporción a lo que ganan. Entonces, no planteo esta opinión en términos de buenos o malos o de blancos y negros, sino más bien en términos de los matices que diferencian a cada uno de los grupos, que finalmente pues ambos buscan la supremacía de Estados Unidos por encima del resto de países del mundo, pero lo hacen a través de estrategias diferentes. Nada más que me parece que los demócratas han sido más hábiles, Vicente, en conectar sobre todo con las minorías, que en este momento de la historia, las minorías étnicas o las minorías demográficas son las que más están creciendo, mientras que los rednecks, ¿no? Los blancos anglosajones conservadores más cargados hacia el republicanismo son los que más están decreciendo, o los que menos crecen en términos demográficos. Por lo tanto, me parece que los demócratas están siendo más pragmáticos en cuanto a que visualizan a mediano plazo lo que puede ocurrir con su posición política si ellos mismos empiezan a favorecer con ciertos gestos nada más, porque tampoco hay que aplaudir, porque lo están haciendo de manera pragmática, están observando lo que pudiera pasar si apoyan de alguna manera las agendas de algunos grupos minoritarios, como son justamente, decíamos, la agenda verde por un lado, la agenda LGTBI, la agenda abortista, la agenda de la migración, o, por ejemplo, en este caso, la agenda de los impuestos, de cobrarle a los más ricos, y esto siempre en el imaginario del populacho, en el imaginario del pueblo de a pie, siempre va a ser como bien recibido, independientemente de si se trata de la sociedad estadounidense
o si se trata de la comunidad mexicana o brasileña, ¿no? Siempre el hecho de saber que hay un gobierno que por lo menos discursivamente dice que va a intentar cobrarle impuestos a los más ricos, siempre va a ser una agenda popular, Vicente. Así es. Y hablando de Estados Unidos, profe, ¿cómo que Estados Unidos nuevamente busca extraditar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks? ¿Qué no ha quedado claro las violaciones que se están cometiendo contra Julian Assange, de lo importante que ha sido para nuestra sociedad, lo que se ha dado a conocer a través de Wikileaks? ¿Qué cosas, mi querido Jesús López Almejo? Es una bomba, Vicente, es una bomba, sobre todo porque los magistrados de Westminster, de Inglaterra, ya en enero pasado, en enero del 2021, habían negado la extradición de Julian Assange hacia Estados Unidos en razón de que estiman que pudieran darle pena de muerte en un juicio en donde además tiene todo en contra. Recordemos que a Julian Assange le tienen 18 acusaciones de intromisión digital, ¿no? De espionaje digital y de haber publicado secretos de Estado de la mayor importancia para Estados Unidos en el contexto de Afganistán y de Irak. Al final, mi querido Vicente, ves que se dice que el tiempo pone cada quien en su lugar y finalmente lo que Julian Assange publicó en Wikileaks pues resultó 99% ser cierto, de acuerdo a los mismos documentos que posteriormente el mismo Estados Unidos fue revelando. Y bueno, la manera tan desastrosa en la que Estados Unidos salió primero de Irak y después de Afganistán, pero principalmente de Afganistán, pues no hace más que darle la razón a Julian Assange. Por otro lado, pues lo que llama la atención de esto es que a pesar de que magistrados de Reino Unido ya habían dicho que no lo iban a extraditar, bueno, pues el alto tribunal británico acaba de decir que va a volver a estudiar la posibilidad y que lo único que pudiera negarle, ¿no? Evitar un posible proceso para extraditarlo es que él no esté bien de sus facultades mentales al 100%. Por lo tanto, si se demuestra que Julian Assange tiene alguna afectación mental, porque recuerda que también se estaba hablando, y mira, esto es muy doloroso lo que estoy diciendo, porque estos hijos de la chingada siempre hablan de que defiende la democracia en el mundo, siempre hablan de que la libertad de expresión en la democracia siempre tiene lugar, pero resulta que a un periodista, a una persona que reveló cosas que sí son importantes para el mundo, lo han estado torturando. Y bueno, pues ya se había advertido, lo había advertido Amnistía Internacional, lo había advertido también Human Rights Watch y lo había advertido la familia de Assange, que si Ecuador entregaba a Julian Assange al Reino Unido, probablemente corría el riesgo de que lo torturaran al punto de hacerlo parecer como alguien que padecía de sus facultades mentales y que nada de lo que había revelado era cierto y que era un patrón consistente con alguna afectación mental. Sin embargo, decían, si sale que tiene un problema mental, esto sería como consecuencia de la tortura que le han estado infringiendo en el Reino Unido, a petición también de los Estados Unidos. Pero bueno, parece que no todo el Poder Judicial del Reino Unido está supeditado o subordinado a Estados Unidos, y justamente les acaban de decir esto, que si ellos en estudios entienden que Julian Assange llegara a padecer de sus facultades mentales, entonces ahí sí se elimina cualquier posibilidad de extraditarlo, porque eso sí pondría en riesgo la vida de este señor una vez que lo llevaran a Estados Unidos. Y es lamentable, fíjate, porque finalmente estamos viendo con mucho cinismo que este mundo surrealista hace premio Nobel a Barack Obama solo por el anuncio de intenciones, sin haber hecho nada, y después, tiempo después, ese premio Nobel convirtió en un desastre la política intervencionista de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, y al contrario, a un señor como Julian Assange, que justamente advertía que Estados Unidos no estaba en Afganistán para ganar la guerra, sino para permitir que a sus grandes industrias armamentistas pudieran probar sus equipos tecnológicos, que había lavado de dinero, que había también una intención de controlar la producción de opioides, que posteriormente es salud pública muy importante, pues vimos que tenía razón. Y en ese sentido, pues de pronto cuando evaluamos en términos de las trayectorias y las inercias que agarra cada camino, pues termina de dar mucha rabia y mucho dolor el ver pues que alguien que sí hizo algo por la justicia terminó siendo acusado de cuestiones sexuales,
lo terminan tratando como un demente para deshabilitarlo públicamente y que no tenga, digamos, fuerza toda la argumentación que había construido de manera cuidadosa. Pero bueno, pues en el Reino Unido hay una esperanza. Parece, decía yo, que hay magistrados y hay ministros de la Corte que no están subordinados a Estados Unidos y que esta nueva petición para extraditarlo la están estudiando para poderla negar con los mismos argumentos que la negaron en enero pasado, Vicente. Así es. Oye, profe, y cerremos con una mala noticia. Otro golpe de Estado, y cada golpe de Estado es un golpe a la democracia del mundo. Sí, pues yo lo había comentado aquí en Sin Censura, fuimos, me parece que el primer medio que lo hicimos aquí, hablábamos del golpe de Estado primero en Etiopía, que se estaba llevando ya, se había convertido en una guerra civil en Tigray, en Etiopía, en la frontera con Eritrea, y recordarás que lo que dijimos es que ya había entre 12,000 y 15,000 muertos, y había 75,000 refugiados que estaban en un riesgo de morir de hambre, ¿no? En riesgo de inanición, esto de acuerdo a las cifras que nos daba ACNUR. Y yo advertía que me parecía muy escandaloso que la prensa occidental no dijera nada, porque imagínate, Vicente, son 75,000 personas que salen huyendo, que no se pueden ir ni a Eritrea, ni pueden regresarse a Etiopía, y se tuvieron que pasar a Sudán, buscando, digamos, la esperanza del refugio. Sin embargo, en Sudán, ese país vecino, se viene un golpe de Estado, y yo decía, me parece demasiado riesgoso porque Sudán tiene un proceso de transición desde el año 2019, cuando el ejército le dio golpe de Estado a Omar al-Bashir. Y aquí hay una buena y una mala. La mala, Vicente, es que mucha gente corre el riesgo de morir. La mala es la inestabilidad política de Sudán. Y la mala, la súper mala, es que finalmente no se ve para cuándo se encuentre, digamos, a Sudán, que además también tiene un montón de problemas estructurales relacionados con la pobreza, las enfermedades y los conflictos, y por lo menos unas 900,000 personas que si en los próximos meses no se hace algo por ellos pudieran morir de hambre. Por otro lado, tienes al hecho de que pues el ejército golpista acaban de anunciar que para congraciarse con la comunidad internacional pudieran entregar a Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional, pues él está acusado de ser genocida y prácticamente todo su gabinete que participó desde el año 2003 en el genocidio de Darfur, en donde murieron 300,000 personas a consecuencia de los ataques de las milicias llamadas Janjaweed, que al final se descubrió que tenían vínculos con el gobierno de Omar al-Bashir. Pues en 2008 recordarás que lo condenan, lo sentencian, lo condenan, y Sudán dijo que si trataban de agarrarlo iba a declararle la guerra a todas las instituciones de Naciones Unidas que estuvieran en el territorio. Entonces se congeló el asunto, pero en 2019, cuando lo derrocan, para que pudiera empezar la transición supuestamente a la democracia, ofrecen y prometen ahora poderlo entregar a la Corte Penal Internacional, dice el ejército de Sudán, para que vean la buena voluntad con la que estamos actuando, y dicen, nosotros lo único que queremos es evitar pues una guerra civil de dimensiones mayúsculas, porque existen 80 partidos políticos. Y Vicente, nada más para que veas el tacto político que tiene el presidente López Obrador, dirás, ¿qué tiene que ver López Obrador con todo esto? López Obrador ha venido advirtiendo de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y el intento de implementar los programas de ajuste estructural en los países en desarrollo y todos los problemas sociales que generan. Bueno, pues resulta que este último golpe de Estado que se fabricó esta semana en Sudán tiene que ver justamente con las intenciones del gobierno de transición de Sudán de implementar los planes de ajuste estructural sugeridos, no, exigidos por el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver con gravar más alimentos y por lo tanto encarecerlos, gravar más los combustibles y por lo tanto encarecerlos. Entonces la gente dice, somos un país petrolero, ¿cómo carajos vamos a pagar más por los combustibles? Y además gravar los medicamentos, con lo cual, pues prácticamente imagínate, un país como Sudán que tiene problemas de alimentación, le subes el impuesto a los alimentos, pues qué jodido está el asunto. Entonces, esto es lo que ha derivado la inestabilidad política, el intento y la exigencia del Fondo Monetario de hacer que el gobierno de Sudán implementara un programa neoliberal para, decían ellos, para recapitalizarse y poder cumplir con sus deudas internacionales. ¿Cómo ves, Vicente? Pues estaremos al pendiente de estos casos dramáticos que nos planteas el día de hoy, profe, y cerremos invitando a la gente para que te siga apoyando en tu canal, para que sigan asistiendo a tus clases, profe.
Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Pues bueno, si la gente está interesada en estos en temas de geopolítica y en temas de política internacional, les invito al canal de Tu Profe DRI, que es un canal de relaciones internacionales para analizar la realidad internacional, cómo las cosas que suceden en el mundo nos impactan en México, cómo lo que sucede en México impacta también al mundo. Al final de cada video, en la descripción, les ponemos siempre la lectura en formato PDF para que la gente, al estilo universitario, pueda profundizar más en la lectura completamente gratis del tema de qué se trate cada una de las sesiones, Vicente. El canal es Tu Profe DRI y transmitimos de lunes a sábado a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, profe, nos vemos aquí el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Te mando un abrazo. Abrazo y mucho éxito en la reestructuración de Sin Censura, Vicente. Muchas gracias, profe. Gracias por tus buenos deseos. Siempre buena vibra del profe López Almejo.